Thank you. Una observación, campeón. Una observación, te veo en un momento más grande de tu carrera, Undisputed Super Middleweight Title, te veo más relajado. Una observación, con tus oponentes, para ti es siempre un momento normal, pero para tus oponentes es siempre la pelea más grande de su carrera. Tú notas las emociones, el nerviosismo en tus oponentes, especialmente en el principio de las peleas, como en el primer, segundo asalto y también en esa conferencia de cosas. Sí, es diferente para ellos obviamente, porque es su primera grande presentación fue lo que me pasó a mí también con Floyd Mayweather cuando peleé el mejor libra por libra. Mi primer evento tan grande, a lo mejor fue eso un poquito diferente para mí, pero sí, marca una gran diferencia, ¿no? Pero pues al final de cuentas, pues yo vengo a hacer lo mío. ¿Qué piensas de Blue Moon TV? No, la verdad es que agradecido porque estén aquí apoyando Blue Moon TV, gracias por el apoyo y espero toda la gente esté apoyándonos. I'm not gonna get into it, man. Please, this is a fucking joke. Yeah, come on. You know what you do? I tell you what you do. You gotta give. Listen, if you give a 6-month suspension, okay, with no fine and no consistent drug testing after that, what's the point? The guy can just go home right now and dope. He could be doping up right now for all we know. He's suspended. He's not getting tested. He's not doing anything. Okay, the way you handle that, if you want to give a 6-month suspension and let it play out, you fine him. You give a 6-month suspension, and then you put him on a 2-year probationary period where he's consistently and strongly random drug tested throughout the next 2 years. And if he fails any of those tests in the next 2 years, you add 2 or 3 years to that suspension. So then it becomes a 2.5-year suspension. But you know why they won't do that? Because they don't want to actually catch Canelo's cheating. Because if, God forbid, you catch this guy cheating again and you got to suspend him for 2-3 years, then you all lose money and it's a big problem. So nobody actually wants to fix. Testing in Mexico. Yes, that would be. That's why he mistimed the cycle. Surprise! He mistimed the cycle. He didn't expect him to show up in Mexico. You know what I mean? He didn't expect them to come and show up in Mexico. So he thought like, okay, I'm gonna get to Vegas. By this point, it's gonna clear my system. Nah, my man, we came and surprised you. But I'll tell you what, that's about the time you start testing for a May 5th fight. Is early September, early February, right? So this guy was doing it during his time off, which is the problem in general for if you don't have year-round random drug testing. These guys are gonna do it during their time off consistently. So part of this suspension problem should be 6-month suspension, 2-year probationary period where you're drug tested all the time. Blue Moon Fight TV. Because it's personal, is that why you want to knock Caleb Plant out? Because he's made it personal? Es personal. Personal, yeah, because it's personal. Yes, with Caleb, it's personal for me, but at the same time I'm very relaxed and I'm just waiting for the fight and I'm just gonna do my thing and that's it, win the fight. Do you think you're setting an example for the other champions, being that you fought 4 times this year against world champions? You're setting an example for everybody. And do you think it's every other champion in the world of boxing should go by your lead? I don't know that, but for me, being in the ring is really good. This is part of my life and I enjoy it a lot. You're going to fight 4 times next year? Maybe, why not? Where would this victory rank for you? How high? ¿Qué importante Really es esta high. pelea? Maybe the most important in my career for all the things is around the fight. What do you think Caleb's biggest weapon is? Oh, he's a skilled fighter. He's have a good jab, but it's nothing new for me. So for your legacy, what does this mean to you if you win on Saturday? Oh, means a lot. Means a lot. I'm gonna be the first Mexican to accomplish this, so it means a lot. Primero que nada, ¿te gustó el español de Paulie? ¿Te sorprendió? Sí. ¿Verdad? ¿Mejor el español o peleas? Peleador. Primero te quería preguntar. Nice Spanish, Paulie. You're all over the Hoy es el segundo día de Dios los Muertos. ¿Qué te dice el presidente? Más con esta semana que está entrenado. Sí, no, pues hace 2 años peleé en este día, ¿vale? Para nosotros los mexicanos, nosotros festejamos mucho este día, de comida a nuestros fallecidos, a nuestros seres queridos que ya fallecieron. Es muy importante para nosotros, para la cultura mexicana, y pues hoy estoy aquí en una semana importante
reportarte otra vez representando eso y me siento muy contento de representar. Saludos, mi perro, un abrazo aquí, pues con gran cantidad de medios de comunicación que ha llegado para esta pelea de Saúl el Canelo Álvarez contra de todos los cinturones de la división de los supermedianos. Ya Caleb Plant subió al escenario y lo que es la gran llegada aquí al NBA de Las Vegas, donde van a este sábado a tener una batalla histórica. Estamos esperando dentro de unos minutitos a Saúl, que sigue dando declaraciones a los medios de comunicación. Escuchar, pero siempre cuando se trata de peleas, mientras a la gente mexicana. Es correcto, y además es una semana histórica para el boxeo, independientemente de sea Canelo o Caleb Plant. Este sábado por primera vez habrá un boxeador que tenga todos los títulos, los 4 cinturones en las 168 libras. Gran expectativa, por primera vez va a haber público en el pesaje el próximo viernes. Es una jornada interesante la que va a haber aquí en Las Vegas, y bueno, pues estamos para mí es mi vida, Álvarez, para que pueda dar algunas palabras de lo no que veo es, mucho boxeo, pues ya, no lo semana veo de pelea, mucho, una semana histórica. Él combatió aquí Renato en el gimnasio todos los días en 10 pleno, por primera aunque vez. no tenga pelea todos los días años estoy en el regresa gimnasio. simplemente en busca de la Cuando victoria. tengo pelea le subo la intensidad al para todos los días. No importa dónde esté, estoy en el mundo. Tell him I got a grand on him. ¿Ah? I got 1,000 on you, chico. Bet more. Your money is safe. It's safe. A ver si ya tenemos en vivo para Sports Center.